Hola chicos, bienvenidos a la segunda entrada de nuestro curso de planificación de algoritmos de planificación de rutas de vehículos inteligentes y su implementación en MATLAB. En la segunda entrada comenzaremos con los algoritmos de planificación global. Con el primer algoritmo de planificación global que empezaremos con es con el algoritmo Dijkstra, un famoso algoritmo que se inventó, que se publicó por primera vez en 1959. Y a medio siglo ya desde que se publicó el algoritmo, desde que se trabajó con ello por primera vez. Fue inventado por el holandés Dijkstra. La idea básica del algoritmo es G o S. No vamos a leer toda esa teoría. La teoría se puede encontrar por cualquier parte de internet. El objetivo del curso aquí es que podamos aprender prácticamente cómo implementar los algoritmos. El objetivo del algoritmo es salir de un punto a un punto B, pasando por otros nodos, encontrar una distancia cercana, una distancia más corta, una distancia más óptima, encontrar la distancia óptima dentro de una ruta, dentro de dos puntos, la más óptima. Es básicamente el objetivo del algoritmo, optimizar la ruta. Podemos ver que cada punto de esos, cada nodo está representado por una letra y la distancia que delimita nodo a nodo está representada por un número. Aquí hemos podido representar la delimitación de cada nodo. El nodo A se delimita con B, F y G. B, aquí tenemos al nodo B, F y G son los nodos vecinos, los nodos vecinos de A. ¿Cuáles son los nodos vecinos de B? Los nodos vecinos de B son A, el mismo A, F y C son los vecinos de B. Así sucesivamente hemos representado los nodos vecinos de cada nodo. Y tenemos una tabla de correspondencia por número, porque cuando trabajaremos en MATLAB trabajaremos con números y no con letras. El número 1 representa A, el número 2 representa B, así sucesivamente. Inicialmente S contiene solo el punto inicial. Cuando empezamos, S solo contendrá el punto inicial. U contiene otros nodos excepto S, y la distancia del nodo U es la distancia desde el punto inicial S al nodo. Por ejemplo, la distancia del nodo V en U es SV. Entonces, V y S no son adyacentes. Entonces, la distancia de V es infinito. Me explico. Aquí vemos que elegimos el nodo D como el nodo inicio. ¿Cuáles son los nodos que se delimitan con el nodo D? El nodo C y el nodo E. ¿Cuáles son los valores de estos? 3 y 4. ¿Cuál tiene menor valor? 3. Elegimos 3. Ya está. Ya está, elegimos 3. El 4 no nos sirve porque es mayor que 3. Tenemos uno menor que 4. Recuerden, buscamos la ruta óptima, el camino más óptimo, el camino más corto. Ahora, el resto de nodos no se delimitan, no son nodos vecinos de D. El resto de nodos no son vecinos de D. Estarán dentro del conjunto U que será representado por infinito. A es igual a infinito, es inalcanzable, no es vecino. No es vecino, es infinito. Infinito. 4. F no es vecino. G tampoco es vecino, es infinito. Segundo paso. Cuando ya tenemos el nodo cercano, que es C, ahora estudiamos el nodo C. El nodo C, ¿cuáles son los vecinos de C? C tiene este vecino, este vecino, este vecino. Vemos que C tiene 3 vecinos. Sin contar el vecino ya estudiado. Sin contar el vecino ya estudiado, que es el D. No tenemos en consideración ya a D, porque hemos estudiado a D, la distancia entre D y C, ya no lo contamos. Vamos ahora. Esos vecinos son los vecinos de D. Ahora buscamos la distancia corta dentro de los vecinos de D. Tenemos 10 más 3, 13. ¿Por qué contamos 3? Porque es la distancia que sale de aquí a aquí. Y para salir de aquí y para salir de aquí, de D hasta E, tenemos que pasar por C. Luego tenemos 13. Ahora, la distancia entre
entre C y F es igual a 9. Hacemos lo mismo que hemos hecho aquí. Vemos aquí es 13, aquí es 9. Ahora, la distancia entre C, entre C y E es, aquí vemos 5, 8, es 8. Pero si salimos de aquí es más corta. Vemos que pasando por aquí es más corta. Es D, es 4. A ver, tenemos 4. El resto, D es 0. C es igual a 3 que estamos estudiando. El resto de nodos están dentro del conjunto, dentro del conjunto U que representamos. Aquí es 9, tiene menor valor es 4. Es 4, tiene menor valor, su distancia es menor que el valor F. Y también menor que B, que es 13. Ya tenemos esos dos valores, ya tenemos B, ya tenemos F. Ahora, en el siguiente nodo, el más cercano, intentaremos mirar si esos valores se actualizan, si encontramos una ruta que llegue a B que sea menor que saliendo de D, pasando por C hasta B. Veremos si obtenemos una ruta más cercana. Si obtenemos una ruta más cercana, el valor de B se actualizará igual que el valor de F. El tercer paso, elegimos el nodo E. S será igual a los nodos ya estudiados y el nodo que vamos a estudiar. El nodo que vamos a estudiar es E. Ahora, dentro del conjunto eso, E se delimita con G, que va a ser igual a 8 más 4, 12. B es saliendo de E, aquí será 4, 9, 14, 19, perdón, 19 no se actualiza, sigue siendo 13. 19 es mayor que 13, luego el menor es 13, luego así sigue siendo óptimo. La ruta esa sigue siendo óptima que pasando así. Ahora F. F tenemos saliendo de es 4 más eso es 6. Ahora se actualiza F. F, aquí vemos que F aquí era 9, pero así se actualiza. Saliendo de así era 9, pero saliendo de así, cogiendo esas rutas es 6, se actualiza, es menor. Y para G es 12, 8 más 4 es 12. El de menor valor, el óptimo es 6. Repetimos los pasos 2 y 3. Esos dos pasos los repetimos constantemente hasta llegar al punto final, al punto objetivo, al punto que queremos alcanzar. Ahora elegimos F. F entra ahora dentro del conjunto S, perdón. F será igual a C, pasamos por así, 6. Vemos que 6 más 16, 22. A es igual a 22. Ahora ya tenemos un vecino de A. Cuando ya tenemos un vecino de A, ya podemos calcular, ya podemos obtener el valor de A. El valor A es casi 22. La ruta de aquí a aquí es 22 porque tenemos aquí 6. Tenemos, perdón, aquí 4 y aquí 2. 2 más 4, 6. 6 más 16 son 16. 6 más 16 son 22. Ahora, pasando de D, E, F a B. A ver si se actualiza. Sabemos que aquí es 3, es el menor valor. A ver si se actualiza, si obtenemos un valor menor. 6 más 7, 13. 6 más 7, 13. No se actualiza. Aquí sigue siendo menor. Luego usamos ese valor menor que es 13. Aquí 12. Ese valor es 12. Ese valor es mayor que 12. Ese sigue siendo 12. No se actualiza. Ahora estudiamos desde el nodo G. Desde el nodo G tenemos el nodo G. Aquí sigue siendo 13. El nodo G es del nodo D al nodo pasando por E, G hasta A. Vamos a ver cuánto es 12 más 14, 26. No se actualiza, sí sigue siendo menor, que es 22. No podemos usar los 26 porque son bastante más grandes. Aquí se actualiza. Vamos a ver si obtenemos un valor menor. Tenemos 6 más
Tenemos 6 más 16, casi 22. Sí, 22. Eso ya está estudiado. Es 22. Trabajamos con 13. Escogemos 13 porque 22 es mayor que 22. Recuerden, cogemos siempre el valor menor. 22. Por último, E. Por último, A. De aquí a aquí, cuando nos da, a ver si obtenemos un valor menor a 22 que salga de D, una ruta menor a 22 que salga de D hasta A. Aquí son 13, 13 más 22, 25. Aquí son 26, aquí son 25 y esa ruta es 22. Esta es 22, que es la más corta. Al terminar de estudiar todos los nodos, U será igual a eso. Y obtenemos la ruta más corta, que es esa, donde A es igual a 22. La ruta más corta es cuando A es igual a 22. Vemos que aquí A es igual a 25. Esa ruta A es igual de D pasando por C, B hasta A es, el valor de esa ruta es 25, perdón, y el valor de esa ruta es 26. El valor de esa ruta es menor, que es 22. Es 22. Esa es la distancia más corta. Es prácticamente en lo que consiste el algoritmo Dijkstra. En la segunda entrada implementaremos la parte práctica, que es el código. Veremos cómo se codifica eso, cómo tenemos los resultados de esto.